Bienvenidos a mi podcast Una vida productiva, donde vas a conocer todo acerca de la productividad y el desarrollo personal. Mi nombre es Nicolás Sánchez Izame, soy autor y emprendedor y en este podcast te voy a enseñar todo lo que aprendí acerca de cómo gestionar el tiempo que tenemos disponible para poder cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos. Así que sin más, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 7 de tu podcast Una vida productiva. El episodio de hoy se llama 6 factores para tener claridad en la vida. Ya en el episodio anterior, que luego de que escuches este te invito a ir a escucharlo, hablaba sobre cómo tener dirección en la vida y este sirve un poco de complemento a ese episodio. Así que vamos a ver estos 6 factores para tener claridad en la vida. ¿Y qué quiere decir tener claridad? ¿A qué me refiero cuando digo claridad? Es simplemente saber qué quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero. ¿Qué quiero, cuándo quiero y cómo lo quiero? Obviamente parece fácil, pero no lo es. Y una vez que tenemos definido qué queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos, la pregunta más importante que hay que hacerse es: ¿estoy dispuesto a pagar el precio para tener esa vida? Porque muchas personas desean, pero luego ese deseo no está respaldado por las acciones. Es decir, desean mucho, pero entregan poco a la vida. Y si vos le entregas poco a la vida te va a devolver poco. Entonces tenés que preguntarte si realmente estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio que la vida te exige para tener justamente la vida en tus términos, ¿ok? Entonces vamos con estos 6 factores y el primer factor son los principios, que muchas veces se confunden con los valores, pero no es lo mismo. Principios y valores no son lo mismo. ¿Por qué? Porque los principios son universales, es decir, siempre existieron, siempre estuvieron y siempre van a estar, son siempre los mismos. Funcionan en todo momento y para toda persona que lo sepa aplicar. Distinto de los valores, que los valores son personales y ya lo vamos a ver avanzado este episodio, pero los principios son universales, no cambian, así que cuando alguien te diga que tiene nuevos principios, bueno, la verdad no le creas porque no es cierto. Los principios siempre son los mismos y no van a cambiar, ¿ok? Vamos a llamarle como que son las leyes del universo, de la naturaleza, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que entender sobre los principios? Que, como son las leyes inmutables de la naturaleza, como seres humanos no estamos ni por arriba ni por debajo de la naturaleza, sino que estamos en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender de los principios? Que primero hay que comprender cuáles son y luego hay que aplicarlos y amoldarse para que funcionen a nuestro favor, ¿ok? Por ejemplo, hay un principio que es el principio de la gestación, es decir que para que algo se geste, se manifieste, hay un proceso. Y pongamos un ejemplo como una nueva vida, el embarazo, ¿ok? No te voy a decir cómo se produce el embarazo porque eso sé que lo sabes de sobra, no hace falta que te lo diga, pero desde el momento de la concepción en que un espermatozoide y un óvulo se unen y se genera una nueva vida, pasan aproximadamente 9 meses, que es ese periodo de gestación de esa nueva vida, de ese feto que luego se convierte en un bebé. Ok, ¿qué pasa si uno quiere acelerar ese proceso de 9 meses? Que la cosa se pone peligrosa porque es el tiempo que la vida exige para semejante obra que es crear una nueva vida. Entonces ese es el principio de gestación y hay que tener paciencia y saber que uno puede en ciertos casos acelerar el proceso, pero va a dar igual. Esto en términos de emprendimiento, hay formas de acelerar el proceso, pero puedes poner todo el trabajo, tener a los mejores mentores, que vas a tener que esperar un cierto lapso de tiempo para ver manifestadas las cosas que querés.
¿Por qué? Porque hay un principio, que es este principio de gestación, o también conocido como el principio de la siembra y la cosecha. Vos querés tener una cosecha, pero hay que sembrar, y hay que sembrar por un tiempo, y esa cosecha va a venir cuando tenga que venir. Te guste o no te guste, y a la mayoría no nos gusta porque queremos las cosas rápido, ¿ok? Pero así no funciona. Y ese es uno de los principales principios del éxito, que es un proceso. Muchas personas tienden a ver, cuando ven a una persona exitosa, a ver el evento, es decir, ven ya la persona exitosa, ven el Messi ganador del mundial, pero no ven todo el proceso muy doloroso, frustrante que tuvo que pasar Lionel Messi, por poner un ejemplo, para llegar a ese gran logro, a ese gran éxito, uno de los grandes éxitos de su carrera, que los tuvo y por doquier, ¿ok? Entonces, ese es el principal, o uno de los principales principios del éxito, que es un proceso, no es un evento. Y ese es el primer factor para tener claridad en la vida, conocer los principios y aplicarlos para que funcionen a nuestro favor. Vamos con el factor número 2, que son los valores. Y acá te decía, sí son personales. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, hay alguien que dice, por ejemplo, supongamos Nelson Mandela y Adolf Hitler. Muchas personas dirían que Nelson Mandela era una persona de principios, de valores, y que Adolf Hitler no. Pero yo te digo que no, ambos tenían valores. ¿Qué sucede? Que los de Nelson Mandela eran de paz y contribución, y los de Adolf Hitler eran de destrucción y de maldad. Pero ambos valores regían el pensar, el sentir y el accionar de estos dos personajes, generando obviamente resultados totalmente distintos e incluso opuestos, diametralmente opuestos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambos tenían valores distintos. Y los valores tienen que ver con las creencias que tenemos. Como te decía, Nelson Mandela creía en la paz y en la contribución, y Adolf Hitler seguramente creía en la destrucción, consciente o inconscientemente. Bien, ¿cuál es otro valor o que se puede ver en los resultados de las personas? Imaginemos una persona que tiene un gran físico natural y una persona que no lo tiene. Detrás de todo eso, aunque no lo creas, consciente o inconscientemente, hay unas creencias. La persona que tiene un buen cuerpo, sea hombre o mujer, cree en la disciplina y cree en el proceso, en seguir un proceso. En cambio, la persona que no lo tiene, que tiene un mal cuerpo, cree consciente o inconscientemente en la gratificación instantánea, en que el placer es para ahora, es inmediatamente. En cambio, la persona que tiene un buen físico y es disciplinada cree justamente en lo contrario, en la gratificación demorada, es decir, pongo el trabajo por meses, incluso años, y recién pasado ese lapso de tiempo veo los resultados. Por eso es la gratificación demorada, que desde ya te lo digo, es inmensamente más gratificante que la gratificación instantánea, porque todo lo que se siente bien en el momento se va a sentir mal luego. Todo lo que se siente bien hoy se va a sentir mal mañana. Todo lo que no se siente tan bien hoy se va a sentir bien mañana. Tenés que elegir cuál de las dos cosas sentir, si pagar el precio de la disciplina o pagar el precio del arrepentimiento. Uno pesa unos kilos y el otro pesa toneladas, ¿ok? Entonces también las varas pueden ser o identificarse como los valores, son las varas con las que medimos. ¿Y cómo podemos identificarlos? Hay varias maneras. Una es cuando esos valores en los que vos crees son respetados. Es decir, supongamos que vos sos una persona, al igual que yo, puntual, que le gusta llegar puntual a las citas, porque hay una creencia debajo de que el tiempo es uno de los activos más importantes de la vida. Entonces, si una persona también llega sumamente puntual, te va a agradar esa persona porque tiene los mismos valores. El valor de la puntualidad, que detrás de la puntualidad hay una creencia de que el tiempo es el activo o uno de los activos junto con la energía más importantes de la vida. Ahora, esa es una, ver cuando respetan esos valores. La otra es la contraria. Cuando son violados, sigamos con el mismo ejemplo. Vos sos puntual, llegás puntual y la persona llega tarde y ni siquiera te pide disculpas. Te vas a sentir mal porque esa persona y vos no tienen los mismos valores.
¿Ok? Esas son dos formas de identificar valores. ¿Qué otra forma? Ver a quién admirás. Ver a quién admirás dice mucho de vos. Si vos admirás a Lionel Messi, seguramente crees en la humildad. Si vos admirás a Cristiano Ronaldo, que está bien, tal vez no sea la humildad lo tuyo. ¿Ok? Sea un poquito de arrogancia. Bien, digo por poner un ejemplo, pero fíjate a quién admirás y te va a decir mucho más de vos, de lo que vos realmente crees. Vamos con el tercer factor, son los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son como los lentes a través de los cuales vemos el mundo, es decir, es un sistema de creencias a través de los cuales vemos el mundo. Para poner un ejemplo típico, seguramente conoces esa típica persona que todo lo ve negativo, todo lo ve negro. ¿Por qué? Porque su paradigma es de escasez y de negatividad. En cambio, hay personas que ves que son positivas incluso ante las adversidades. ¿Por qué? Porque hay un paradigma, hay un sistema de creencias de ser positivo, de ser resiliente y de ver siempre las oportunidades en vez de los obstáculos. ¿Ok? De hecho, los paradigmas tienen que ver, como te digo, con la perspectiva. Y perspectiva viene de una palabra que es perpigere, que se llama ver a través de. Y esto te lo cuento porque, como graduado en arquitectura, en los primeros años de la carrera me tocó ver cómo representar el espacio. Y bueno, hay distintas formas, distintos sistemas de representación, pero en la que vemos los humanos es la perspectiva cónica, que es como vemos. ¿Sí? Que hay un punto de fuga, que lo podés ver cuando en una calle, ¿ok? Entonces, para poder representar en perspectiva, hay unas reglas, que son las reglas de la perspectiva, que la inventaron los renacentistas italianos. Estos italianos, se pusieron a ver cómo podían establecer un sistema que sea bastante realista. Y entonces, que fue uno de los grandes inventos, fue la perspectiva cónica. ¿Qué es esto que te digo? Perspectiva cónica o real. ¿Y qué es lo que hacían estos italianos? Ponían literalmente un vidrio y empezaban a dibujar arriba con un fibrón lo que veían, como la imagen que veían, y de ahí empezaban a sacar las reglas de la perspectiva. Por eso te digo que viene la palabra de perspigere, que era lo que hacían estos renacentistas italianos, de ver a través de ese vidrio y representar la realidad que veían a través de ese vidrio. Entonces, eso es una perspectiva. Como te digo, los lentes a través de los cuales vemos el mundo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, y traigo a colación una fórmula que siempre menciono, me encanta, que la menciona T. Harv Eker en su famoso libro y uno de mis favoritos, Los secretos de la mente millonaria, que es la fórmula del proceso de manifestación. ¿Qué quiere decir básicamente? Que todo empieza con los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones, las acciones sostenidas en el tiempo configuran los hábitos y los hábitos terminan dando los resultados, sean buenos o malos, que tiene una persona en su vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante el tema del paradigma? Porque todo empieza en los pensamientos y los pensamientos tienen que ver justamente con el sistema de creencias, con el paradigma que tengas. Por eso las personas que piensan en negativo, sienten en todo negativo, actúan en negativo y obviamente obtienen resultados negativos y viceversa. Las personas que piensan en positivo, sienten de una manera positiva, que les lleva a actuar de manera positiva, que les lleva a construir hábitos positivos y por ende tienen resultados positivos en su vida, más allá de que siempre va a haber, para uno y otro caso, obstáculos. ¿Okay? Esto es como está muy simplificada la fórmula, pero es para que simplemente la entiendas. Y también tenés que saber que, como dicen por ahí, que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos nosotros. Siguiendo con el ejemplo, la persona negativa va a creer que el mundo es negativo, pero en realidad es su mente la que le hace ver que el mundo es negativo. La misma persona, la persona positiva va a ver el mismo mundo, pero de manera positiva. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿El mundo es positivo o es negativo? No, la verdad es que es según cómo lo ve cada persona.
Por eso te digo, no vemos el mundo como es, sino que lo vemos como somos nosotros. Muy importante este tema. Entonces los paradigmas también son como ese modelo mental, ese software mental que son, como te digo, los sistemas de creencias. Y acá la buena noticia es que así como los programas que vos insertás o descargás, espero que de pago, que no sea gratuita, que no sea, ¿cómo es que se dice? Truchado acá en Argentina. Los programas, también podés instalar y desinstalar programas en tu mente. Si hay sistemas de creencias que vos ves, no es que sean ciertos o inciertos, sino que no te son útiles, podés cambiarlos por otros más útiles. Esto se ve mucho con el tema del dinero. Hay muchas personas que creen que tener mucho dinero es malo. Y es un sistema de creencias que incluso si esas personas ganan mucho dinero, inconscientemente, como creen que el dinero es malo, se van a deshacer de ese dinero. En cambio, hay personas como yo que pensamos que el dinero es bueno, entonces no tenemos ningún problema en recibir dinero porque no hay nada de malo en él. De hecho, creemos que hay mucho de bueno porque se pueden hacer muchas cosas buenas con el dinero. En realidad el dinero es neutral, es según el uso que le da cada persona. ¿Ok? Así que este es el tercer factor, los paradigmas, los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Y estos fueron los 3 primeros factores: los principios, los valores y los paradigmas. Bien, ahora vamos con el cuarto factor para tener claridad en la vida. Son los roles. ¿Qué son los roles? Son papeles o funciones que tenemos cada uno como individuo. Fíjate, no sé si te habrás dado cuenta, pero vos sos una persona distinta según qué persona te mire. Mirás cómo. Explícate mejor. Para tu mamá, vos sos su hijo y te ve de una determinada manera. Para tu hermano o tu hermana, vos sos su hermano o hermana y te ve de una determinada manera. Para tu pareja, te ve de otra manera. ¿Ok? Tus amigos te ven de otra manera. Entonces, ¿quién sos vos? También acá hay una cuestión de que sos en función de quién te mire. ¿Sí? Vos, de hecho, vamos a darle la vuelta. Vos no ves de la misma manera a tu mamá, ni a tu hermana, ni a tu amigo, ni a tu pareja. Las ves de formas distintas porque tienen distintos papeles, distintas funciones. Y esto tiene que ver mucho con quién soy o con quién quiero ser. Y hay distintos tipos de papeles o funciones. Están los individuales, están los laborales, familiares y sociales y también culturales. ¿Ok? No es lo mismo el presidente de la nación que el vecino. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claridad acá? Primero, ¿qué papel ocupamos según cada persona? ¿Qué función tenés que tener como padre? ¿Qué función tenés que tener como pareja? ¿Qué función tenés que tener en tu trabajo? ¿Ok? Los tratos van a ser distintos. Entonces, lo ideal es que evalúes cómo estás en cada uno de estos papeles, porque tal vez sos un gran emprendedor y tu función como emprendedor es espectacular, pero no sos un buen padre. Entonces estás flojito ahí en la paternidad. Por poner un ejemplo. Entonces, esto es bueno para establecer cómo estamos en general en estas distintas funciones o papeles. Y la que tenemos en una puntuación alta, la seguimos conservando. Y la que está en una puntuación baja, lo ideal es que podamos subirla. Si nos compensa, por ejemplo, yo supongo que, siguiendo con este ejemplo del emprendedor, que es muy buen emprendedor, pero no tan buen padre, que lo suele haber y mucho. De hecho, Steve Jobs decían que era muy buen empresario, bueno, uno de los mejores, pero no era muy buen esposo y muy buen padre. De hecho, muchos de los genios tienen esta característica que tienen una genialidad en su parte laboral, pero se resiente un poco la parte familiar y social, ¿ok? Entonces, si te compensa, ver en qué papeles estás como medio flojita y ver la forma de poder subir esa puntuación, entre comillas, que nadie te va a puntuar, sino que vos te puntúas a vos mismo porque simplemente te estás mejorando a vos mismo, no estás compitiendo contra nadie.
Vamos con el quinto factor para tener claridad en la vida: metas. ¿Sí? Las metas no son deseos, no son sueños, son sueños con una fecha límite, es decir, son concretos. Son concretos. No es quiero tener una mejor vida, no es quiero tener más dinero, no es quiero ser más feliz. ¿Por qué? ¿Qué es tener una mejor vida? Para una persona puede ser una cosa, para otra persona puede ser otra. ¿Qué es tener más dinero? Para Donald Trump tener más dinero será aumentar 10 billones. Para el vagabundo de la calle será comer cada día y ya se siente rico. Es decir, depende para cada persona, pero tiene que ser concreto. ¿Ok? Y dependiendo de las metas que cada persona tenga, o sea, ¿por qué es tan importante? Porque tu accionar diario va a depender de las metas que tengas. No es lo mismo, supongamos, yo que voy al gimnasio para tener el mejor cuerpo que yo puedo tener, que el deportista de élite que quiere ganar los Juegos Olímpicos. Por supuesto que no es lo mismo. Por supuesto que esa persona va a entrenar 10, 20 veces más duro que yo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la meta es distinta. ¿Ok? Por eso es tan importante tener metas, tenerlas por escrito y que sean claras. Porque de ahí va a depender nuestro accionar diario, la dirección que tengamos y lo que hagamos en cada día, ¿ok? Y te decía, muy importante que tengas tus metas por escrito. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, no es que tenga algo de mágico escribir, sino que si las tenés escritas, sobre todo si es a mano para que sea una cuestión kinestésica, puedes revisar ese documento a diario y no es que el simple hecho de revisar el documento acelere el proceso, sino que te enfoca tu mente en lo que tenés que hacer. Si vos cada día lees o tenés, no sé, una frase motivacional en tu habitación de que hay que entrenar duro, cada día le estás recordando a tu mente que hay que entrenar duro, pero imagínate que no tenés ese recordatorio. Puede ser muy fácil que te olvides. Muy fácil que te olvides. ¿Ok? Entonces, es una manera de un recordatorio que enfoque y reenfoque cada día tu mente hacia lo que querés conseguir. ¿Ok? Por eso es tan importante que estén por escritas las metas, y si son metas muy grandes, lo que hay que hacer es descomponerla en pequeñas metas u objetivos. De hecho, no sé si has visto que, por ejemplo, una gran meta que mucha gente tiene es escalar el Everest. El Everest tiene distintas submetas o subobjetivos o pequeños, bueno, entre comillas, objetivos que son las distintas bases a las que tienen que ir llegando las personas. No es que están simplemente obsesionados con la cima. Bien, son pequeños pasos que en conjunto hacen que uno consiga la gran meta. Bueno, si llega vivo, en este caso del Everest, pero se puede aplicar el mismo ejemplo a cualquier meta que tengas en la vida. Si ves que son muy grandes, que te abruman, las descompones en pequeños pasos que tu mente pueda asimilar. Y vamos con el sexto factor para tener claridad en la vida. Y si no tenés da igual que tengas claros los principios, cuáles son, da igual que tengas claros tus valores, da igual que tengas claros tus paradigmas, da igual que tengas muy claro tus roles y tus metas. Si no tomas acción, no va a servir de nada. Es la acción el puente entre el mundo interior de las ideas y el mundo exterior de los resultados. ¿Ok? Lo vuelvo a decir. La acción es el puente entre el mundo interior de las ideas, los pensamientos, las creencias y el mundo exterior de los resultados. Por eso es tan importante tomar acción. ¿Y qué es importante acá para tener claridad? Que haya una alineación entre principios, valores, paradigmas, roles, metas y objetivos, y también que haya una coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque si no, hay una incongruencia total que no te va a llevar a buenos resultados. ¿Ok? Ahora, si la acción es tan importante, ¿por qué no tomamos acción? Generalmente es por miedo. Por miedo a fracasar,
por miedo a que nos rechacen, por miedo a que las cosas salgan mal, por miedo a la incertidumbre. Pero tenés que saber que si no pasas ese miedo, siempre te vas a quedar en el mismo lugar y vas a mirar para atrás y vas a decir, ¿y si hubiera hecho tal cosa? ¿Y si hubiera hecho tal otra? Y esa sensación de arrepentimiento te va a doler muchísimo más que el miedo que sientas puntualmente hoy al tomar acción. Y cuando digo acción no me refiero a tomar acción así de vez en cuando o más o menos, no. Me refiero a acción masiva, focalizada e imparable. ¿Qué quiere decir esto? Acción es acción, se terminó la teoría. Actuar, trabajar. Masiva, a todo lo que da, al 100%, 100% de compromiso, 99% no sirve. Focalizada porque no es en un montón de cosas, sino que es o en una sola cosa o en poquitas cosas. E imparable porque justamente hay que ser resilientes y hay que seguir a pesar de las frustraciones, de los miedos, de los obstáculos. No hay que parar. La persona que es imparable es la persona que lo va a conseguir. Y esto se consigue teniendo buenos hábitos, como te decía. Pensamientos, sentimientos, acciones, hábitos. Los hábitos son los que construyen tu vida y tal vez en el momento no notes que hacen gran diferencia, pero esto tiene un efecto acumulativo que se conoce como el efecto compuesto y a lo largo dependiendo del hábito, del área, puede hacer una gran diferencia. Hay un punto de inflexión en el que se nota la diferencia de haber tomado buenas decisiones y haber construido una base de buenos hábitos para tu vida. ¿Ok? Así que estos fueron los cuarto, quinto y sexto factor para tener claridad en la vida: los roles, las metas y las acciones. Repasemos cuáles son estos 6 factores para tener claridad en la vida. Son los principios, que son las leyes universales de la naturaleza. Son los valores, que son las varas con las que medimos, que sí son personales. Los paradigmas, que es nuestro sistema de creencias, es el lente a través del cual vemos el mundo, la perspectiva que tenemos del mundo. Los roles, que son los distintos papeles o funciones que tenemos en función de quien nos mire. Las metas, que son sueños con fecha límite, son concretos y están por escritos. Y finalmente las acciones que tomamos fruto de que estén alineados los principios, los valores, nuestros paradigmas, los roles y las metas, ¿ok? Así que estos fueron los 6 factores para tener claridad en la vida. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Seguime en mis redes sociales, en Facebook, @NicoSaiz, ok, en Instagram, @NicoSaiz, en TikTok, @NicoSaiz, en mi canal de YouTube como Nicolás Sánchez Izame, y también podés pegarte una vuelta por mi web www.nicosaiz.com, donde tenés toda la información de mi trabajo y también tenés los links para mis libros que están disponibles en todas las tiendas de Amazon y que puedes encontrar estos mismos links en www.nicosaiz.com/libros. Así que esto fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos escuchamos en el próximo. Que tengan un excelente día. Chao.